El dinero destruyó la amistad. Amigos como hermanos. Desde pequeños, Diego y Matías habían sido inseparables. Crecieron en el mismo barrio polvoriento, jugando en las calles sin pavimento, compartiendo sueños y promesas que parecían inquebrantables. Cuando seamos grandes vamos a montar nuestro propio negocio, decía Matías con una sonrisa confiada. Y nadie podrá separarnos, respondía Diego, levantando el pulgar. La vida no fue fácil para ninguno de los dos. Sus familias luchaban para llegar a fin de mes, y muchas veces el único plato caliente era el que compartían en casa de uno o del otro. Pero aquella amistad era su refugio y su fuerza. Con los años crecieron y, con esfuerzo, comenzaron a trabajar juntos en un pequeño taller mecánico. El negocio era humilde pero suficiente para vivir y, sobre todo, mantenía viva esa complicidad de hermanos que los había acompañado desde niños. Un día vamos a tener algo grande, dijo Diego una noche mirando las luces lejanas de la ciudad. Y será nuestro, porque lo habremos ganado juntos, añadió Matías, convencido. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que ese sueño, cuando finalmente llegara, también se convertiría en la semilla de su ruina, la oportunidad dorada. El taller apenas daba para cubrir los gastos, pero un día todo cambió. Un cliente nuevo, don Esteban, un empresario de la ciudad, llevó su camioneta al taller. Observó cómo Diego y Matías trabajaban con precisión y compromiso, y quedó impresionado. «Muchachos, ustedes tienen talento», les dijo, estrechándoles la mano. «¿Han pensado en algo más grande?» La pregunta quedó flotando en el aire. Diego y Matías se miraron incrédulos. «Siempre hemos soñado con tener algo propio», respondió Diego con cautela. «Pues bien, yo puedo ayudarlos», continuó el empresario. «Tengo capital, ustedes tienen las manos y el conocimiento. Abramos un taller grande con maquinaria moderna. Ganaríamos mucho dinero y ustedes tendrían su propio negocio». La oferta era tentadora, muy tentadora. Esa noche, sentados en el viejo banco frente al taller, los dos amigos discutieron la propuesta. «¿Te das cuenta, Diego? Es la oportunidad de nuestras vidas», exclamó Matías con los ojos brillando de emoción. «Sí, pero», dudó Diego, «no sé si estamos listos, todo esto suena demasiado fácil». «Hermano», dijo Matías con una sonrisa confiada, «llevamos años soñando con esto. ¿De verdad vas a dejar que el miedo nos detenga?» Al final, decidieron aceptar. Firmaron el contrato, confiando ciegamente en su amistad y en la promesa de que nada ni nadie los separaría. En cuestión de meses, el pequeño taller se transformó en un negocio próspero. Los autos entraban y salían sin parar, los ingresos crecían y los dos amigos comenzaron a saborear una vida que nunca habían imaginado. Ropa nueva, cenas en restaurantes caros, el respeto de todo el barrio. Pero, sin darse cuenta, algo oscuro comenzaba a nacer en el corazón de ambos. El dinero, silencioso pero implacable, ya había empezado a cavar un abismo entre ellos. Las primeras grietas. Al principio, todo parecía perfecto. El negocio crecía. Los clientes llegaban por recomendación y el nombre de Taller Hermanos D&M se escuchaba en cada rincón del barrio. Pero con el éxito llegó también algo nuevo, la desconfianza. Una tarde, mientras revisaban las cuentas, Matías frunció el ceño. «Diego, ¿por qué este depósito es menor al que habíamos calculado?», preguntó con tono seco. «Porque invertí en repuestos de mejor calidad», respondió Diego, intentando mantener la calma. «Lo hablamos, ¿recuerdas?» «No, no lo hablamos». Matías lo miró fijo. «No puedes tomar decisiones grandes sin consultarme». Aquella discusión, aunque breve, dejó un silencio incómodo que ninguno quiso reconocer. Días después fue Diego quien notó algo extraño. Matías había comprado un auto nuevo, un modelo costoso, y no había dicho nada al respecto.
¿Y eso?, preguntó, señalando el vehículo. Es mi dinero también, ¿no?, respondió Matías con una sonrisa forzada. No veo el problema. El problema era que ya no eran dos amigos que lo compartían todo, ahora eran socios con egos, cuentas y prioridades distintas. Con el tiempo, las pequeñas grietas se hicieron más grandes. Matías comenzó a llegar tarde, a delegar el trabajo pesado en otros empleados, mientras Diego seguía al pie del cañón. Por su parte, Diego empezó a desconfiar de cada movimiento de su amigo, revisando facturas, cuentas y hasta comentarios de clientes. Lo que antes eran risas y bromas en el taller ahora eran silencios largos y miradas tensas. Hermano, no estamos peleando por dinero, ¿verdad?, preguntó Diego una noche, buscando calmar el ambiente. Matías desvió la mirada. Claro que no, respondió, pero en el fondo sabía que algo en su interior ya había cambiado. El dinero, ese que tantas veces habían soñado juntos, comenzaba a convertirse en una sombra oscura sobre su amistad. La amistad en peligro. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El taller seguía funcionando bien, pero ya no había risas, ni bromas, ni esa confianza ciega que había unido a Diego y Matías durante tantos años. El dinero no solo les había dado prosperidad, también había traído susurros y rumores. Matías está sacando ganancias sin decírtelo, le comentó uno de los empleados a Diego en voz baja. Diego está guardando dinero aparte, fíjate, le insinuaban a Matías los nuevos socios que habían llegado con el éxito. La desconfianza crecía como una maleza imposible de arrancar. Una tarde el conflicto estalló. Diego encontró una transferencia grande, hecha desde la cuenta del taller a la cuenta personal de Matías. ¿Qué es esto?, preguntó, arrojando el extracto sobre el escritorio. Es mi parte, respondió Matías, con frialdad. Tengo derecho a usarla. Pero sin avisar, Matías, esto no es lo que acordamos. La discusión se volvió gritos, reproches y acusaciones viejas que ambos habían guardado en silencio. Siempre creíste que eras más listo que yo, escupió Matías. Y tú siempre fuiste ambicioso, Matías, respondió Diego, con rabia en los ojos. El taller quedó en silencio. Ninguno habló durante días. Mientras tanto, el negocio comenzó a resentirse. Clientes que antes confiaban en ellos ahora se quejaban por retrasos, errores y mal servicio. Los empleados incómodos trabajaban sin saber de qué lado ponerse. Esa noche, Diego volvió a su casa, se sentó en la oscuridad y pensó en las palabras que su padre le había dicho años atrás. El dinero puede comprarte cosas, hijo, pero si no tienes cuidado puede robarte lo que no tiene precio. Al mirar una vieja foto de él y Matías de niños jugando descalzos en la calle, sintió un dolor profundo. La pregunta le golpeó el pecho. ¿Había alguna manera de salvar la amistad antes de que fuera demasiado tarde? ¿La traición? El ambiente en el taller era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Los clientes notaban el cambio, los empleados caminaban en puntillas y los números empezaban a caer en picada. Matías, cegado por el enojo y el orgullo, comenzó a tomar decisiones sin consultar a Diego. Vendió parte de las herramientas más modernas para cubrir una inversión personal. Cuando Diego se enteró, no podía creerlo. «¿Cómo pudiste vender las máquinas sin avisarme, Matías?», gritó con la voz quebrada entre rabia y decepción. «Eran mías también», respondió Matías, sin mirarlo a los ojos, «y necesitaba el dinero». Ese día, Diego sintió que algo se rompía para siempre. La amistad que habían cultivado desde niños parecía enterrada bajo toneladas de orgullo y billetes. La traición llegó al punto más doloroso cuando un competidor, enterado de las tensiones, le ofreció a Matías un trato para abrir un taller propio. Matías, sin pensarlo demasiado, aceptó. Y lo peor, se llevó a varios clientes
y a dos de los mejores mecánicos. Cuando Diego vio el anuncio del nuevo taller en redes sociales, con el nombre de Matías en grande, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No solo había perdido a su socio y amigo, sino también a una parte de sí mismo. Esa noche, en silencio, entró al viejo taller vacío. Se sentó en el banco donde tantas veces había reído con Matías y dejó que las lágrimas cayeran sin control. En su cabeza resonaban las palabras que un día su padre le había dicho. El dinero, hijo, puede comprarte aliados, pero nunca amigos verdaderos. No lo olvides. Diego entendió, demasiado tarde, que su padre tenía razón. El dinero no solo había cambiado su destino, también había destruido la única amistad pura que había tenido en su vida. La soledad del triunfo ajeno. Los días pasaban lentos para Diego. El taller que antes bullía de actividad y risas ahora era un espacio casi vacío. Las herramientas seguían allí, pero el corazón del negocio, ese espíritu de hermandad, se había ido con Matías y los empleados que lo siguieron. Matías, por su parte, parecía brillar. El nuevo taller era moderno, con publicidad en todas partes y clientes que llegaban atraídos por las promesas de eficiencia y precios bajos. Las redes sociales lo mostraban sonriente, posando junto a autos lujosos, como si la traición no le pesara en lo más mínimo. Diego lo miraba todo en silencio. No podía evitar sentir rabia, pero también tristeza. Se preguntaba una y otra vez: ¿en qué momento dejamos de ser hermanos para convertirnos en enemigos? Las noches eran las peores. El eco del taller vacío lo acompañaba mientras repasaba mentalmente cada momento en que pudieron haber hablado, en que pudieron haber arreglado las cosas antes de que todo se rompiera. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, escuchó a dos vecinos comentar: Matías ahora es un hombre importante. Dicen que pronto abrirá otra sucursal. Y pensar que empezó todo con Diego. Esas palabras fueron como un puñal en el pecho. Diego no envidiaba el dinero de Matías. En el fondo, envidiaba la seguridad con la que parecía caminar, mientras él se hundía en dudas y remordimientos. Una noche, tomó la vieja foto de ambos, aquella donde eran niños y soñaban con tener un taller propio. Las lágrimas cayeron sobre el marco mientras murmuraba: ¿dónde quedó todo, hermano? Pero en algún lugar de su corazón, Diego sentía que la historia aún no había terminado, que la vida todavía tenía una última lección reservada para ambos. El precio del dinero. El éxito de Matías parecía no tener límites. Había abierto una segunda sucursal y sus cuentas bancarias crecían como nunca. Pero con el dinero llegaron también las malas decisiones y las malas compañías. Matías empezó a frecuentar fiestas lujosas, rodeado de gente que lo aplaudía mientras el dinero corría como el agua. Los amigos de la infancia ya no estaban. Ahora a su lado solo había desconocidos interesados en su riqueza. «Tienes que invertir en grande», le decía uno de esos supuestos socios. «Hay un negocio que te hará millonario en pocos meses». Cegado por la ambición, Matías apostó fuerte. Vendió propiedades, pidió préstamos y hasta hipotecó la segunda sucursal para entrar en ese proyecto. Pero el negocio seguro era en realidad una estafa. En cuestión de semanas, Matías lo perdió todo. Los que antes lo llamaban amigo dejaron de contestar sus llamadas. Los socios lo abandonaron. Las cuentas quedaron en rojo y los bancos comenzaron a exigir el pago de deudas imposibles. Una tarde, desesperado, Matías regresó al barrio donde había crecido. Al pasar frente al viejo taller de Diego, se detuvo. El letrero estaba gastado. El lugar no tenía el brillo de antes, pero había algo que aún permanecía allí: la dignidad. Desde la acera vio a Diego trabajando solo, con sus manos llenas de grasa pero con la frente en alto. Matías sintió una punzada en el corazón.
Se dio cuenta de que el dinero le había dado todo lo que creyó necesitar, pero le había quitado lo único que de verdad importaba, la amistad y el respeto. Con los ojos vidriosos y la voz temblorosa murmuró para sí mismo: perdí el negocio, perdí el dinero, pero lo peor es que te perdí a ti, hermano. Orgullo y redención. Matías pasó días enteros pensando si debía tocar la puerta del taller. El orgullo le decía que no, que Diego jamás lo perdonaría después de todo lo que había pasado. Pero la soledad y el remordimiento pesaban más que cualquier sentimiento de orgullo. Una tarde gris, con el cielo cargado de nubes, Matías reunió valor y se acercó al taller. Diego estaba inclinado sobre el motor de un viejo automóvil, concentrado, cuando escuchó pasos a su espalda. Al girar, lo vio allí, con el rostro demacrado, el traje arrugado y los ojos hundidos. «¿Qué quieres, Matías?», preguntó con voz fría, limpiándose las manos con un trapo. Matías bajó la mirada. «Vine a pedirte perdón». Su voz era apenas un susurro. «Perdí todo, Diego. El dinero, el taller y lo peor, perdí a mi mejor amigo». Diego lo miró en silencio por unos segundos que parecieron eternos. «No es el dinero lo que me dolió, Matías», dijo finalmente. «Fue tu traición. Pensé que éramos hermanos». Matías sintió que el pecho se le encogía. «Lo sé», murmuró, «y no tengo derecho a pedirte nada, pero déjame ayudarte. Déjame, al menos, demostrar que puedo ser el amigo que alguna vez fui». Diego apartó la mirada, con el corazón dividido entre el rencor y los recuerdos de una amistad que había significado todo para él. El silencio se rompió solo con el sonido de las herramientas y el viento entrando por la puerta. Y aunque Diego no dijo nada más ese día, Matías supo que aquella visita había abierto una pequeña puerta hacia el perdón. Esa noche Diego volvió a mirar aquella vieja fotografía de ambos, con las manos llenas de grasa y sonrisas sinceras, y se preguntó: ¿valía la pena reconstruir lo que el dinero había destruido? El perdón difícil. Los días siguientes fueron tensos. Matías regresaba cada mañana al taller, no para pedir nada, sino para ayudar en silencio, barriendo el piso, ordenando herramientas, llevando café. No hablaba mucho, solo trabajaba, como si con cada acción buscara limpiar la mancha de su traición. Al principio, Diego lo ignoraba. El dolor aún era profundo, como una herida que no terminaba de cicatrizar. Pero, poco a poco, comenzó a notar algo distinto. Matías no era el hombre arrogante que había abandonado el taller por el brillo del dinero. Era el amigo de la infancia, humilde y sincero, que compartía el sueño de construir algo juntos. Una tarde, mientras trabajaban en silencio, Diego se detuvo y lo miró fijamente. «¿Por qué sigues viniendo?», preguntó con voz firme. Matías levantó la vista con los ojos llenos de cansancio, pero también de honestidad. «Porque no quiero que esta sea la última imagen que tengas de mí», respondió. «Porque prefiero que me odies trabajando a tu lado, que seguir viviendo con el peso de saber que te fallé». Diego sintió un nudo en la garganta. El silencio duró unos segundos hasta que, con voz quebrada, murmuró: «Siempre fuiste como un hermano para mí, Matías, y aunque el dinero nos separó, tal vez aún podamos arreglarlo». Matías parpadeó, incrédulo. «¿De verdad? ¿Me estás perdonando?». Diego no respondió con palabras. Solo extendió la mano, manchada de grasa, en un gesto que valía más que cualquier disculpa. Matías la tomó, con lágrimas rodando por su rostro. Ese día, en el pequeño taller de siempre, algo renació. No era el mismo negocio de antes, ni la amistad volvería a ser exactamente igual. Pero había un nuevo comienzo. La última lección. Meses después, el viejo taller volvió a llenarse de vida. No era el negocio más grande de la ciudad, ni el más moderno,
Pero había algo que lo hacía especial: la honestidad y la unidad. Los clientes regresaron poco a poco, no por publicidad, sino por la confianza que siempre habían sentido allí. Matías trabajaba hombro a hombro con Diego, sin reclamar nada, sin buscar protagonismo. Había aprendido, con dolor, que el dinero podía dar muchas cosas, pero no podía comprar respeto, amistad ni paz interior. Un sábado por la tarde, después de cerrar el taller, Diego y Matías se sentaron en el viejo banco de madera frente al portón. El cielo estaba pintado de tonos anaranjados y el aire fresco traía recuerdos de tiempos más sencillos. ¿Sabes algo, Diego?, dijo Matías, con una sonrisa triste pero sincera. Perdí mucho, pero gracias a eso entendí que lo único que de verdad vale la pena no se puede comprar. Lo entendiste tarde, pero lo entendiste, respondió Diego, con una leve sonrisa. Hubo un silencio cómodo. Ya no había rencor, solo una lección grabada en el alma de ambos. ¿Y ahora qué?, preguntó Matías. Ahora seguimos trabajando, dijo Diego, pero esta vez sin olvidar lo que de verdad importa. Matías asintió y, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Había perdido el brillo del dinero, pero había recuperado algo mucho más valioso: la amistad verdadera. El taller, pequeño pero lleno de esperanza, se convirtió en un símbolo de esa segunda oportunidad, y ambos, con las manos manchadas de grasa y el corazón más limpio que nunca, aprendieron que el dinero puede construir paredes o puentes. Todo depende de lo que el corazón elija. Ese día, mientras el sol se ocultaba, los dos amigos entendieron que, a pesar de los errores, siempre hay un camino de regreso cuando el perdón y la humildad abren la puerta.